invitado muy especial. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar con él, no va a ser la última, esperemos. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Rucauf, ¿cómo le va? Al contrario, para mí es un placer estar con ustedes, Bueno. Así que por supuesto hoy y cuando quieran hablamos de vuelta, no tengo ningún problema. Yo hablo mucho con las radios del interior de la Argentina porque el mundo no termina en la General Paz, así que cada vez que alguna radio del interior me lo pide, con mucho gusto lo hago. Bueno, muy amable, le agradecemos infinitamente, muchísimas gracias. Es mi obligación. Bien, ojalá lo entendieran diputados y senadores actuales, ¿no? También, que son funcionarios porque en rigor son funcionales a nosotros, ¿no es cierto? Que le dimos el voto. Son empleados del pueblo argentino. Claro, exacto. Sin lugar a dudas. Ahora, doctor Rucauf, usted conoce y mucho, ha estudiado todo lo vinculado con el mapuchismo kirchnerismo, ¿no es cierto? Y lo que llamo los mapuches truchos. Claro, exactamente. Yo digo mapuchismo porque suena más, digamos, a lo real, a lo violento, a lo terrorista. Quienes practican este tipo de, lamentablemente, hechos, ¿no es cierto? Y tenemos que Jones Walla fue liberado en Chile y va a retornar a la Argentina. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser el impacto de regreso de Jones Walla a nuestro país, más precisamente a Villa Mascardi, donde tenemos un amigo en común que es Diego Frutos? Bueno, mire, lo de Villa Mascardi es grave, pero lo de cualquier lugar del sur argentino es grave. Totalmente. ¿Por qué? Porque este señor y la famosa RAM niegan el territorio argentino, niegan nuestra constitución, nuestra bandera, nuestro himno, nuestras leyes. En consecuencia, eso se llama en cualquier parte del mundo traición a la patria. Uh-huh. Ellos proponen que una parte de nuestro territorio, la parte más rica del territorio argentino, sea parte de otro país. Qué casualidad, ¿no es cierto? Nunca es casualidad. No, pero porque, digo, ya sé, pero los lugares a donde se asientan. A su ironía, claro. Le digo nunca es casualidad, porque hay dos reclamos territoriales sobre la Argentina. Uno es ese, y el otro, la famosa nación Aymara, que inventó Evo Morales, y que justamente incluye la puna argentina, la puna chilena, la puna peruana, y obviamente la de ellos. Entonces, ¿por qué será ese reclamo? Ahí está todo el litio, las 3 reservas de litio más grandes del mundo. Entonces, en el sur, petróleo, agua, maravillas naturales, territorios bellos y poco ocupados. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, pero no es tan importante. Sí, miren, es muy importante. Un día al dictador ruso, Vladimir Putin, se le ocurrió reconocer también un país absurdo que se llama Donetsk, uh-huh. Un pedacito de Ucrania. Exacto. Empezó la invasión a Ucrania con la excusa de que tenía que defender a la gente de Donetsk. Es una zona económicamente muy importante, esta zona de Ucrania. Entonces, nosotros no podemos permanecer indiferentes, primero por nuestra gente del sur, uh-huh. Que hace patria en el sur de nuestra hermosa Argentina, y que muchas veces en lugares muy desérticos llegan los delincuentes y no llega ni la policía, ni la gendarmería, ni la justicia. Y yo creo que hay que hacer una alerta antes que Jones Walla vuelva a la Argentina y dejar claro que es un personaje que tiene que rendir cuentas a la ley y es un personaje sobre el que hay que hacer una vigilancia importante. Uh-huh. Sí, comparto. Bueno, hoy la realidad de la Argentina, gracias a Dios, en relación a lo que tiene que ver con la seguridad, y fundamentalmente, bueno, destacando el trabajo de Patricia Bullrich, creo que se le va a hacer mucho más complicado a la gente de la RAM llevar adelante este tipo de desmanes a los cuales nos tienen acostumbrados. Recordemos que el gobierno anterior y durante el kirchnerismo, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente de la Nación,
hacían y deshacían a gusto y placer, avasallando nada más ni nada menos, no solamente contra nuestra república, tratando de imponer, ¿no es cierto?, lo que llaman la nación mapuche, sino también llevando adelante distintos actos violentos, actos terroristas, porque hay que decirlo con todas las letras, son actos terroristas que violaban nada más ni nada menos que el derecho a la propiedad privada, lo cual está establecido en la Constitución Nacional. Por eso estuvo preso Jonas Walla en Chile. En Chile, por exacto. Lo mismo. ¿Sí? Por lo mismo, por meterse en un campo, quemar una estancia, apalear a un parcero que estaba ahí. Ahora cuando estuvo en el hospital, cuando salió porque había hecho una huelga de hambre, en el hospital amenazó a un médico venezolano que trabaja en ese hospital, que hizo la denuncia en Chile. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos, que obviamente hemos visto cosas horribles. En el pasado yo recuerdo con vergüenza el presidente Alberto Fernández que le pone una bandera y le dicen bienvenido a zona mapuche. Yo decía, si uno es presidente y tiene lo que hay que tener, agarra la bandera y la tira al suelo, porque hay una sola bandera que es la celeste y blanca, ¿no? Pero bueno, ya ahora nos damos cuenta que Alberto Fernández no era solamente el peor presidente de la historia constitucional argentina, sino que era lo que se está viendo. Así que bueno, atentos y vigilantes. Seguro. Bueno, y recordemos que esto también, bueno, usted lo marcaba subrepticiamente, bueno, todo lo relacionado con los negocios inmobiliarios, y atrás estaba la Cámpora, ni más ni menos. Sí, esa asociación que yo la llamo siempre que es una asociación de empleo, se dedicó con ex montoneros, que fueron abogados de toda esta gente, de inventar realidades que no existen, y obviamente con el apoyo de los que tendrían que cuidarnos y no nos cuidaron, así ocurrieron las cosas que ocurrieron. Yo sé que con la presencia de Patricia Bullrich estas cosas tienen una garantía distinta, pero igual tenemos que estar atentos porque son los pobladores de la zona los que tienen que denunciar rápidamente y no necesitan ir a arriesgarse, que lo denuncien en los medios de comunicación como el suyo, que nos lo denuncien a quienes estamos dispuestos a hacer su voz acá en la selva de cemento. Doctor Rucauf, Javier Manzano lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Doctor, con el cierre del INAI, ¿no? Se les terminó, obviamente con eso ya se les terminó totalmente el curro a todo este tipo de personas y lo que puede haber quedado, ¿no?, de los negocios con la Cámpora y el resto del kirchnerismo, ¿no? Sí, pero el tema de la patria mapuche, como le dije antes, es un negocio mucho más grande que los que hemos visto. Usted acuérdese, mire el mapa que ellos muestran, sí, y mire las riquezas que tiene ahí Argentina, cómo corta nuestro territorio, y piense que siempre puede haber una potencia externa que esté interesada en esos inventos. Mire, pasó casi desapercibido porque tenemos tantos problemas todos los días, pero no hace mucho Rusia, la Federación Rusia, informó a los BRICS que había descubierto la mayor reserva de petróleo en el mundo en la zona que es la Antártida Argentina. Claro, sí. Sí, lo recordamos y lo abordamos, sí, totalmente. Bueno, en la Antártida está la reserva más grande de agua dulce en el mundo. El 87% del agua dulce del mundo está congelada en la Antártida. Entonces, es una zona donde el mundo entero pone los ojos y siempre aparece algún traidor interno que puede favorecer el ingreso de una potencia. Entonces, por eso digo, atentos y vigilantes. Bueno, recordemos cuando Alberto Fernández, sí, que él pensaba que estaba hablando en privado con Vladimir Putin, en rigor estaba siendo filmado y además grabado su audio, le dijo que él quería que la Argentina fuese la entrada o la puerta de ingreso, sí, de Rusia a Latinoamérica, y si lo podemos concatenar, lo podemos conectar con lo que usted está diciendo. Por supuesto, pero además siempre hay que recordar que Rusia en el siglo XXI es una especie de estación de servicio con armas nucleares, pero en realidad es una polea de transmisión de China. Hay dos superpotencias en el mundo. La Guerra Fría del siglo XXI es entre China
y los Estados Unidos, y China ha ido durante los 20 años del kirchnerismo tomando posiciones muy profundas en la Argentina. El 47% de la minería extractiva argentina está en manos de empresas chinas. Por supuesto. Entonces hay que tener mucha atención. Por supuesto, no voy a volver sobre la base de Neuquén, que ustedes lo conocen perfectamente, sobre el observatorio que hay en San Juan. Entonces, los argentinos tenemos que estar atentos porque un gran hombre internacional al que nadie le puede decir que es un hombre de derecha, Nelson Mandela decía, cuando tienes lo que el mundo quiere, o lo negocias bien o prepárate a defenderlo. Tal cual. Ahora bien, días atrás, creo que, el jueves pasado, si mal no recuerdo, la canciller Diana Mondino firmó un acuerdo bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica para precisamente hacer foco en lo que usted comentaba en relación a la extracción minera, ¿sí? Para evitar que China siga avanzando. Mire, lo fundamental es que funcione bien el RIGI. Sí, totalmente. Esta parte de la ley que se ha aprobado, que permite un sistema de inversión minera al mundo entero. En la libre competencia está la salida, porque eso impide entregarle colonialmente, como hacía el kirchnerismo a China, espacios y poder, y al mismo tiempo da puestos de trabajo y todo lo que implique la elaboración de los productos que se sacan de nuestra tierra, sea de una característica o de la otra, crea puestos de calidad. Lo que va a hacerse, por ejemplo, en Río Negro, la inversión la planta de gas natural licuado, exactamente. Es una novedad excelente para Argentina. Mire, 20 años atrás, Argentina y Estados Unidos importaban gas. Estados Unidos liberó al sector privado el tema de la licuación del gas. Hoy es el principal exportador de gas licuado en el mundo. Nosotros seguimos venteando gas en el sur y comprando gas en su momento licuado, que luego lo convertían en gas de vuelta, luego el gas del norte. En definitiva, cuando vino la invasión de Putin a Ucrania, ese año nos costó $6.000 millones. Así que me parece que este es un tema más una nueva oportunidad, exactamente, discúlpeme que lo interrumpa, doctor Rucao, fue una nueva oportunidad que perdió la Argentina para venderle gas y petróleo al mundo. Está bien, la perdimos, no podemos mirar para atrás en ese tema porque el mundo además avanza aceleradamente, pero es importante saber que hay demanda para 20 años más de gas licuado en el mundo, entonces hay que trabajar ya. Sí. Bueno, sin ir más lejos, y volviendo al tema de RIGI, el señor Marín, que es el presidente, como bien sabe, de YPF, dijo que sin RIGI no hay gas natural licuado. Y las inversiones que se esperan son de entre 30.000 y 60.000 millones de dólares, nada más ni nada menos. No solamente no hay eso, en todas las provincias de minería extractiva, hay proyectos que no se han abierto porque no eran rentables. Del otro lado de la cordillera, el cobre es fundamental, y las reglas de juego del cobre se mantuvieron desde Pinochet a Boric. No importa la ideología. ¿Por qué? Porque pensaron en Chile. Esas mismas vetas de cobre están del lado argentino. Nunca se explotaron. ¿Por qué? Y porque el costo argentino es mucho más grande que el chileno. Ahora con el RIGI va a ser 5 puntos más barato y va a haber que se abren las minas. Seguro. Y eso también, porque hay muchos que dicen, sí, pero para las pymes, ¿qué pasa con las pymes? Bueno, el RIGI es una muy buena noticia para las pymes. Porque pero por supuesto, va a funcionar como efecto dominó, ¿no es cierto?, las inversiones. Acá la discusión que hubo durante el debate de esta ley respecto a las pymes eran las características de su participación en el aporte a las grandes empresas. Y el tema central es que vos tenés que tener precio y calidad. Exacto. Obviamente, tener precio y calidad implica un esfuerzo, pero todos los que se adapten a ese esfuerzo van a convertirse de pyme en empresas medianas, porque lo que viene es muy grande en materia, como le decía, de minería extractiva. Usted marcaba el volumen de inversión que se va a hacer en Punta Colorada, pero piense que además de hacerse todo el trabajo del gas licuado,
ahí se va a hacer un puerto de profundidad. Por supuesto. Con lo cual habilita a todo el sur argentino una salida al Atlántico de alto nivel. Sí. Me parece que son cosas que seguramente yo ya no veré, pero que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder aprovechar en una Argentina distinta. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que está planteando este gobierno no es nada más ni nada menos que una Argentina distinta, pero bueno, hay muchas trabas, ¿sí? En el Congreso de la Nación, digo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, sin ir más lejos, lo que aconteció días atrás, yo no recuerdo bien si fue el jueves pasado, ¿sí? O el viernes, no recuerdo bien. Lo cierto y el dato es que le han dado sanción desde la Cámara de Senadores a la movilidad jubilatoria, al proyecto de ley que se convierte en ley, ¿sí? Siendo que, y yo estoy totalmente alineado con el presidente Milei, cuando él sostiene que es una medida demagógica, porque destruyen, sin lugar a dudas, en caso de que esto se viabilice más allá del veto total de esta ley, porque a posteriori se va a tratar tanto en diputados como en senadores el mismo y se consiguen los 2/3, finalmente y lamentablemente la movilidad jubilatoria se va a dar. Pero digo, una medida totalmente demagógica, ¿por qué? Porque el incremento salarial para los jubilados no va a llegar ni siquiera a los 20.000 pesos. Y mientras tanto, van a destruir lo que tiene que ver con este trabajo fenomenal que están llevando adelante. Todo es mi punto de vista, doctor, ¿eh? Usted puede disentir con total libertad. Con usted, y antes de irme a la reunión que le dije que tenía, sí, le quiero comentar esto que tiene que ver, porque yo se lo dije a un periodista kirchnerista en el aire. Agarre los diarios digitales de Buenos Aires, sí, y hoy van a ver que quien iba a ser el ministro de Economía si Sergio Massa era presidente, es decir, quien era el número 2 de él en el Ministerio de Economía, sí, dice que hay que vetar la ley. Sí, exactamente. Entonces, lo que se está planteando no es perjudicar a los jubilados, es que para beneficiar a los jubilados y a los trabajadores lo que necesitamos es que la inflación desaparezca. Cuando teníamos en la época de Menem una inflación del 2% anual, un trabajador sabía perfectamente, como ocurre hoy, no en otro momento, hoy en Chile, en Uruguay y en Paraguay, que tienen una inflación del 3 al 4% anual, sabía perfectamente qué iba a pasar la semana siguiente y el mes siguiente en su vida. Era previsible. Nosotros estamos siempre no sabiendo cuánto van a costar las cosas. Entonces, combatir la inflación es la mejor forma de que suba el salario real y suba la jubilación. Sin lugar a dudas. Doctor Rucauf, le agradecemos infinitamente, este contacto ha sido muy amable. Al contrario, lo volveremos a hacer. Un abrazo Buenísimo. grande. Un abrazo. Hasta luego. Lo escuchabas al doctor Carlos Rucauf pasar por la cocina de las noticias.